Hicimos 15 a 20 minutos, ¿no? 20 minutos. Sí, ahí están, estamos en vivo, dice O sea que no ve todo el mundo, ¿sí? Ahora nos está viendo todo el mundo. Saludo a Cristian, a tu público. Bien. No, ahora sí estamos porque ya estamos, me avisó Facebook que estamos transmitiendo. Que estamos en vivo. ¿Tenés el Facebook abierto? Sí, puse no estoy con el celular y me avisó que ya estamos. Vamos a ver quién es el público. Tenemos una ocasión de controlar la recepción. Esto no pasa casi nunca. O por lo menos saber quiénes son los receptores. Sí. Y mandemos un beso a todos por las dudas. Claro. $12 espectadores. La 12. Sí. Espectadores. La 12. Llega con Mucho delay. Sí. Sí, llega con bastante delay, así que en eso hay que tener cuidado. Sí, pero también es capaz porque están todos los micrófonos abiertos. Capaz que cerró los micrófonos. Sí. Veremos. Sí, una vez que larguemos y estemos más, creo que vamos a estar mejor. Hasta hace minutos seguía escribiendo los resúmenes de los textos para el dossier que estamos armando con Lucas sobre obispos y diócesis. En Argentina. En Argentina. Sí. La gente que queda presa del Estado-Nación, así es. Sí, ese es el marco de referencia. Estamos encorsetados. Había sido qué. Pero bueno, ahora voy a decir otra cosa. Empezamos 05, ¿les parece? Vale. Dale. Pasa 50 espectadores. Terminados. Esa es la puntualidad. En los diferentes conversatorios donde estuve participando, por más que estemos todos, comenzábamos 15 minutos después para mantener una costumbre. Claro. El cuarto académico de ser en Brasil. En Alemania también usan lo mismo. ¿En Alemania, sí? ¿Sí? Mirá, quiero hubiera dicho. Ah, pero te avisan, ¿eh? Te aviso, tenemos unos latinos entre los participantes, así que vamos a empezar un poco más tarde. Comenzamos tarde.
¿Dónde están los niños que gritan? Ah, acá. ¿Eh? Voy a cerrar la puerta a ver si. Mutear, después ya está. Dale. Bien, empiezo. ¿Empezamos? ¿Listo? Bien, buenas tardes para todas y para todos. Es un gusto darles la bienvenida a esta actividad del Instituto de Investigaciones sobre el Lenguaje, la Sociedad y el Territorio de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Formosa. Queremos agradecerle por estar ahí, por compartir con nosotros este tiempo, que es muy importante, nuestra primera actividad virtual que organizamos, y la queremos iniciar con la presentación de un libro de uno de nuestros integrantes del INICIT, de Cristian Vázquez, que presenta su obra recientemente publicada, que es La formación del movimiento campesino en Formosa. Y es una obra importante por la temática y también por donde salió publicada, que es en la colección Entre los libros de la buena memoria, esta colección que organizan la Universidad General Sarmiento, la Universidad Nacional de Misiones, la Universidad Nacional de La Plata, que intenta recoger material, obras inéditas sobre la historia reciente y sobre la memoria de Argentina. Por eso también es muy importante. Y la dinámica que vamos a tener van a estar con nosotros dos investigadores, uno de la casa y uno de casa ajena, extranjero. Es decir, van a estar Daniel Lebovich y Sergio Sapkus. A Sergio lo conocemos nosotros mejor, es investigador y docente de la Universidad Nacional de Formosa, y sin miedo a equivocarme, es el especialista en campesinado formoseño y también uno de los especialistas en el campesinado en la región, o sea, es la persona indicada para comentar esta obra. Y también contamos con el honor, con la presencia de Daniel Lebovich. Daniel Lebovich es historiador, es doctor en historia, es docente e investigador en la Universidad Nacional de General Sarmiento y es también investigador del CONICET. Es una persona especialista en historia contemporánea, en historia reciente, por ponerle también esa característica, y el tema que trabaja es la dictadura mirando a la población civil. Intenta comprender las estrategias de acción psicológica y el análisis del estado de opinión pública en la perspectiva policial y militar. Daniel es muy prolífico en su escritura y en su investigación y en su producción. Solamente le tiro este dato. Entre el 2019 y el 2020 tiene 18 producciones publicadas. 2 libros, 9 capítulos de libros, 7 artículos científicos. O sea, está publicando sobre la temática, ¿no? Además, tuvo el honor de dirigir a Cristian en su maestría y en su doctorado, así que es el padre de la criatura, quizás mejor dicho, ¿no? Bueno, con estas palabras queremos agradecer una vez más a ustedes. Le doy la palabra primero a Daniel, luego Sergio, finalmente Cristian va a recuperar y agradecer y a hacer sus comentarios finales, pero queremos también que ustedes se sientan parte y que si quieren preguntar, si quieren comentar, si quieren opinar, lo pueden hacer en los comentarios de Facebook. Manden todo lo que ustedes quieran, que nosotros acá lo podemos leer sin ningún problema. Entonces, serán comentados o respondidos a preguntas por los participantes, sea por Daniel, por Sergio o por el mismo Cristian.
Bueno, muchas gracias nuevamente, muchas gracias Daniel, sobre todo a vos por participar con nosotros, a Sergio por estar también con nosotros y a todos ustedes por estar ahí. Daniel, te damos la palabra. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. En marzo, Ignacio me había invitado a una actividad relativa al 24 de marzo en Formosa. Yo no podía ir. Finalmente vino la pandemia y el aislamiento antes de la actividad, pero ahora es la ocasión de encontrarme con él y con la gente de Formosa. No quiero hacer una discusión sobre filiaciones, pero el padre de la criatura es Cristian. Puede haber sido un partero, ¿sí? que ayudó al parto de la criatura. Pero por haber sido la obstetra, el partero, tengo algunas ventajas porque conozco el recorrido de la tesis. Y el recorrido empieza y termina con algunas políticas públicas que Cristian supo aprovechar de la mejor manera posible. Porque siendo graduado de la Universidad de Formosa, universidad pública, tuvo la ocasión de acceder a una beca del CONICET, insertarse gracias a ella en un equipo de investigación de la Universidad General Sarmiento, hacer su maestría, completarla y cursar su doctorado en la Universidad Nacional de General Sarmiento, o el programa de posgrado que la Universidad Nacional de General Sarmiento comparte con el IDES. Es decir, hay todo un recorrido por instituciones públicas y por políticas promovidas por el Estado que posibilitaron a Cristian hacer su posgrado y en ese contexto desarrollar su tesis que luego se convertiría en este libro. Y cuando Cristian llegó a la UNS no tenía una idea muy clara acerca de hacia dónde orientar su tema, o pensaba hacer algo sobre iglesia y dictadura, y discutiendo sobre ese tema y cómo encontrar un tema lo suficientemente importante y original, por el que además hubiera fuentes. Cristian llegó a este tema que podría ser visto como una intersección entre la historia social de los campesinos y la historia de la iglesia, situada localmente en la provincia de Formosa. El libro que ustedes leyeron o van a leer, espero, es el resultado no puede ser, de una serie de círculos concéntricos de discusiones. Una de las discusiones que Cristian necesitó, aprovechó y reconstruyó es la discusión sobre el carácter del campesinado en Argentina. Una discusión que se ha hecho fuerte en ciertos ámbitos políticos e intelectuales, sobre todo antropológicos, en los años 70, pero que terminó trunca por la dictadura, por el cambio de los intereses mayoritarios, con la recuperación de la democracia, pero que él revisita y aprovecha para poder entender, conceptualizar, definir los sujetos sociales con los que pretende trabajar y con los que efectivamente trabajó con mucho éxito. Y esta discusión es una discusión situada en Argentina, pero es una discusión que recoge a la vez aportes de distintos lugares del mundo y distintas tradiciones, distintas traducciones teóricas. Entonces, este primer círculo de debate Cristian necesitó para entender a este actor social. Y un segundo círculo necesario es mirar experiencias similares en Argentina, las ligas agrarias, y en otros países, las ligas campesinas o camponesas de Paraguay o de Brasil. Una diferencia fundamental con las ligas agrarias argentinas es que mientras las ligas agrarias de
clásicas, digamos, la de Misiones, la de Chaco, la del norte de Santa Fe, en las ligas agrarias, de pequeños campesinos, normalmente cuyos hijos se habían radicalizado cuando hacían sus estudios universitarios en las ciudades, en Santa Fe, en Corrientes, en Rosario, y se integraron a estos movimientos al volver a sus pueblos de origen. Organizaciones también fuertemente motorizadas, pero no solo por la deriva que tuvo el pensamiento católico y la acción católica desde fines de los años 60, pero eran actores sociales distintos. Lo que serían las ligas formoseñas o el actor que Cristian estudia en su origen son campesinos, normalmente campesinos sin tierra, campesinos en tierras tales, que los hacen más parecidos a los casos de Brasil o de Paraguay, en los cuales va a inspirarse fuertemente, en los casos y en los estudios, para mirar esta interacción entre las iglesias católicas nacionales y estas ligas campesinas, el desarrollo de estrategias y repertorios de lucha de estos campesinos, el desarrollo de una cultura propia, hace inclusive énfasis en cómo circulan los cancioneros a ambos lados de la frontera. Y estos dos círculos se cierran, digamos, rodean un territorio, que es el territorio de Formosa, para dar cuenta de esta territorialidad, es decir, ver el problema de cerca, en vez de verlo con un telescopio, mirarlo con un microscopio, debe reconstruir la historia política formoseña. Hay algunos textos, pero previos, por supuesto, pero hace un aporte bien interesante, esta reconstrucción inclusive fáctica, Cristian, y fuertemente reconstruir las características de la propiedad de la tierra en Formosa y del modo en que se reforzó la gran propiedad de la tierra con la dictadura de 1966. Sobre este escenario, sobre estos múltiples círculos, Cristiano propone una visión compleja de un actor fundamental que es la Iglesia Católica. La Iglesia Católica formoseña, que va a organizar a través de distintas instituciones al campesinado, es una iglesia vista en su complejidad. Está vista desde el nivel de los obispos, pero también es vista como una iglesia llena de necesidades, con muy poca gente, con una iglesia pobre, con pocos recursos humanos y materiales disponibles. Da cuenta de estos distintos niveles a veces tan diferenciados, da cuenta de las, digamos, desde las discusiones en la cúpula acerca de qué hacer con los movimientos sociales o qué estrategia darse hacia el campesinado, hasta los religiosos locales, muchas veces individuos aislados, y esto nos permite ver, con el microscopio, viendo de cerca, esta forma de organización campesina en la que los campesinos se van transformando, ¿no? Desde sujetos de una intervención pastoral en agentes que van ganando posiciones políticas, sociales y políticas propias, campesinos que se convierten en dirigentes, campesinos que se convierten en militantes católicos y en militantes políticos, y organizaciones que tienden a ganar autonomía respecto a la cúpula eclesiástica, y en el libro vamos viendo este momento de constitución y de primeras rupturas con las posiciones de la jerarquía, que dejan anunciado, no está presente en el libro, este es el próximo libro de Cristian, dejan anunciado la creación de la ULICAF, de la Unión de Ligas Campesinas de Formosa. El relato es complejo. Cristian ve la iglesia, pero también ve otros actores que muchas veces en estudios similares no se trabajaron. Ve la acción de los maestros,
ve la acción de los extensionistas del INTA. Entonces, ve allí una interacción entre el mundo, digamos, de los pequeños letrados y el mundo de los campesinos que confluyen en niveles de organización y yo diría en el modo en que este campesinado va ganando autonomía respecto a esta tutela bien intencionada, pero tutela al fin de la iglesia de la iglesia de la iglesia católica. Cristian no olvida la cuestión étnica, Cristian ve los indígenas, pero ve fuertemente la migración paraguaya entre los actores que van a ser los protagonistas de su libro, entre este pequeño campesinado sin tierras, o con muy escasas tierras, o minifundistas, o asentado en tierras fiscales, o asentados en tierras cuya ocupación peligra, ve entonces la presencia paraguaya como parte de un proceso mayor de migraciones que explica en buena medida la realidad demográfica formoseña. Es fuertemente empático con estos actores, Cristian, sin olvidar la distancia crítica. Hay algunos actores de los que se enamora, como Hilarión Patiño, cuyas palabras repite. Hay algunas fotos que son muy significativas, como esa foto en la que hay una bandera en un momento de lucha en la que se plantea, si no es por nosotros, que sea por nuestros hijos. Brindando entonces un cuadro como tiene que ser la buena historia, ¿no? Con empatía y distancia. Es un cuadro complejo, es un cuadro de lo que la historia, que ahora se llama, antes era historia, ahora se llama historia local o historia regional, permite ver a la vez la trayectoria de los actores y las estructuras. A veces la historia mirada muy de lejos, muy desde arriba, permite ver solamente las estructuras. Aquí podemos ver trayectorias de aquellos actores cuya trayectoria es pasible de ser reconstruida, los de abajo y los de arriba. A propósito, hay también un trabajo muy, muy intenso de historia oral que le permitió a Cristian a la vez acercarse a actores fundamentales de este proceso. Pero yo decía que esta mirada, que es una mirada centrada en lo local, en lo regional, permite percibir la complejidad, permite ver estructuras y agencias, permite ver estructuras y trayectorias, permite conocer a los personajes, pero no es una mirada provinciana. ¿Por qué digo esto? Bueno, justamente porque la tesis primero, el libro luego, dialoga con este círculo concéntrico hermenéutico y analítico, que le permite insertar estas ligas o este proceso que llevaría las ligas en la historia social y política argentina, que le permite dialogar con las ligas de otros países latinoamericanos, que le permite ver a la Iglesia como un actor local, pero también como un actor transnacional, por el cual circulan ideas, formas organizativas y hasta cancioneros, que le permite reconstruir una discusión que lo lleva hasta los campesinos del medio oeste norteamericano, los narodnik rusos, todo eso para poder explicar este complejo cuadro formoseño. En la trayectoria de esta tesis que ahora se convirtió en libro después de un proceso de edición, Cristian se encontró con varios de los actores que aparecen en el libro, los entrevistó y desarrolló
relaciones fraternales o filiales con varios de ellos. Un subproducto de la tesis es la organización del archivo del movimiento rural católico, merced a su encuentro con Silly y con Tudi. Bueno, seguramente él querrá contar cómo fue ese encuentro. Ese archivo que le donaron a Cristian se encuentra en la Universidad Nacional de General Sarmiento, pero digitalizado en buena parte, lo que permite su consulta. Y la idea es que dialogue y se articule con otros archivos que se están formando también sobre la intersección de la Iglesia y movimientos sociales, como el archivo de sacerdotes para el Tercer Mundo, recientemente enriquecido con el archivo del Pepe Serra de Santa Fe, que se está armando en la Universidad Nacional del Centro de la provincia de Buenos Aires, y el trabajo en el que confluimos con Cristian y otros compañeros del levantamiento del archivo de una institución católica posterior en Pozo del Tigre, pero que forma parte de la misma estela de este conjunto de militantes católicos que interactúan con la cuestión. Decía que esta historia empezaba con una política pública virtuosa, las becas CONICET, la potencia de las universidades públicas, y termina con otra política pública, porque como se anticipó, el libro de Cristian está editado dentro de una colección que es el resultado de la colaboración entre 3 universidades públicas, la de La Plata, la de Misiones y la de General Sarmiento. Esta colección se llama Entre los libros de la buena memoria, y pueden bajar todos los libros de la página de ediciones UNGS o de la página de ediciones de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de La Plata, que empezó con la idea de aunar esfuerzos para posibilitar que autores jóvenes pudieran convertir al libro su tesis de maestría o tesis de doctorado, después de un proceso de referato y de edición. Y si no me equivoco, el de Cristian es el texto número 20 de esta colección, que digamos corona no corona nada, pues esta trayectoria sigue, ¿no? Pero que momentáneamente corona esta trayectoria de Cristian, permitiéndole editar su primer libro. Yo diría que como decía Gramsci, que para hacer la historia de un partido había que hacer la historia de un país desde un punto de vista monográfico. Creo que si uno lee el libro de Cristian, sin duda es un aporte a la historia social de Formosa, sobre la que hay, por suerte, algunos otros aportes cercanos, pero yo creo que también ayuda a mirar desde un punto de vista monográfico argentino. Por ejemplo, el modo en que es tratado el golpe del 66 y su impacto en Formosa es un modo en el que muchas veces, desde las visiones metropolitanas o porteñocéntricas, quedaría ocluido, ¿no? El modo en que sobre todo impactará en esta provincia. Pero más allá de eso, en general, yo digo que contribuye fuertemente en un momento en que muchas tendencias historiográficas tienden a cuestionar el porteñocentrismo, contribuye desde un punto de vista monográfico a
la historia nacional o el rompecabezas que es la historia nacional, que veremos si alguna vez se puede reintegrar, se puede construir un nuevo relato, una nueva explicación amplia, pero que tenga en cuenta las distintas peculiaridades de cada una de las regiones y provincias argentinas. Y por eso también es un libro muy, muy importante. Cristian sigue trabajando, sigue vinculado, y esto también es muy, muy importante. Cristian se encontró con un conjunto de personas, muchos ahora son amigos suyos que trabajan en el catolicismo en los años 60, 70, 80, y él constituye allí un núcleo que discute, que se enriquece, que se pasan libros, que se informan sobre fuentes, y eso también es parte del trabajo académico. Bueno, solo me queda entonces como obstetra, volver a felicitar una vez más a Cristian, postergar una vez más los brindis que nos debemos, serán después de la vacuna, y al público que está mirando, recomendarles que lo lean. Si son especialistas es indispensable, y si no son especialistas nunca está de más, les va a venir bien, y además está muy bien escrito. Así que de nuevo, mis felicitaciones. Y con esto le dejo la palabra a Sergio. Hola, buenas tardes. Bueno, sí, algunas de las cuestiones por ahí que ya las adelantó Daniel, digamos, en el comentario un poco del libro, del texto. Y bueno, yo por ahí voy a retomar algunas cuestiones y por ahí hacer unos comentarios desde por ahí el ángulo donde yo me muevo como investigador, que es más el ángulo más antropológico, y por ahí entrarle más por el lado de estudio de movimientos sociales o de procesos de movilización, ¿no? Y aparte de otra cuestión, bueno, la relación, bueno, Cristian fue estudiante mío de la carrera de Historia, yo soy docente de la carrera de Historia, así que bueno, es una enorme satisfacción, digamos, como he ido desarrollando su actividad como investigador, y bueno, y este logro, ¿no? Que de alguna manera enorgullece a toda la facultad y a la universidad. Bueno, en principio, digamos, el texto, el libro de Cristian, bueno, ya lo comentaron, es la tesis de maestría de él. Y bueno, específicamente, bueno, si bien, bueno, ya lo marcó Daniel, digamos, puede ser encuadrado, digamos, como historia social del campesinado, o digamos, también tiene mucho que ver con la historia de la Iglesia católica. Bueno, yo por ahí me voy a centrar más, o lo leí más, digamos, desde la cuestión de movimientos sociales campesinos o los procesos de política contenciosa campesina en general, digamos, ¿no? Y específicamente en NEA y Formosa. Como tal, digamos, en principio ya hay que decir, bueno, que el aporte de Cristian es fundamental, digamos, es un área en general, bueno, toda la cuestión, digamos, la temática, por decirlo así, empírica, extra de regiones de fuera del área pampeana, por decirlo así, bueno, eso es conocido, que en Argentina, bueno, hay poco desarrollo y digamos, si bien está creciendo mucho la investigación en los últimos tiempos, es cierto que digamos, falta mucho por hacer, digamos, hay como un gran vacío ahí. Bueno, en ese sentido, bueno, el libro de Cristian, bueno, viene ahí a hacer un aporte sumamente importante y significativo, ¿no? Acá, digamos, específicamente, bueno, Cristian lo que hace, más que analizar estrictamente el proceso, digamos, de lo que son las ULICAF, digamos, la Unión de Ligas Campesinas de Formosa, ese es el proceso, por decirlo así, anterior, digamos, del surgimiento. Como, digamos, las ULICAF, más o menos oficialmente, digamos, formalmente surgen en el 71, ¿no?
Y bueno, Cristian se concentra, digamos, en cómo se va dando, digamos, el proceso previo a la emergencia explícita, digamos, de la SULICAF como tal dentro de las ligas agrarias del Nordeste que se estaban formando en ese momento, ¿no? Bueno, ahí, bueno, eso es, digamos, y en ese sentido, bueno, un poco lo que hace, bueno, ya, entonces, por ahí Daniel ya adelantó algunas cuestiones, bueno, un poco trata de entender, digamos, un poco de eso, ¿no? La emergencia y, digamos, por ahí el planteo que él hace al principio es de, bueno, explorar un poco las precondiciones estructurales, digamos, ¿no? De, digamos, qué pasaba en términos de qué pasa con los procesos socioeconómicos, digamos, en Argentina, en el NEA y en Formosa en particular, digamos, que van a ser los que van a, digamos, poner las precondiciones para que un deterioro, digamos, de las condiciones de vida de los subalternos rurales de Formosa pueda, digamos, convertirse en una queja explícita, ¿no? En un proceso, digamos, en un agravio, ¿no? Por decirlo así, claramente asumido como tal, y bueno, y que después da, digamos, da como consecuencia el surgimiento, el desarrollo de procesos de acción colectiva coordinado, ¿no? Que es un proceso, las URICAF, que van a durar más o menos entre el 71 y son duramente reprimidas por la dictadura militar del 76, ¿no? Que incluso ya comenzó un poco antes el proceso represivo. Pero bueno, en ese contexto, bueno, insisto, es un poco lo que va analizando esto. Y en ese sentido, bueno, sí, digamos, plantea empíricamente una novedad, digamos, de cómo se va constituyendo y digamos, cuáles son digamos, por un lado, las condiciones estructurales, como decía, pero también, digamos, y ahí reside, a mi entender, la novedad, digamos, fundamental del trabajo de Cristian, de, bueno, cómo están funcionando, digamos, distintas instituciones, lo que por eso se llama instituciones huésped, ¿no? Un lenguaje así académico de los autores, digamos, que se dedican al estudio de movimientos sociales, bueno, cómo, digamos, de alguna manera ahí está, digamos, explora el rol jugado, en principio, por la Iglesia Católica en general, algo que quizás ya por ahí más o menos se conoce, pero bueno, indaga aspectos nuevos de esa relación, pero quizás lo más novedoso en términos empíricos es el rol jugado ahí por el INTA, digamos, ¿no? Por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, o sea, específicamente, digamos, el Estado, como planteaba antes, se puede entender, digamos, como políticas públicas específicas, digamos, ya, en términos generales estoy hablando, no estoy diciendo que esté bien y que esté mal, digamos, del Estado Nacional en este caso, digamos, como, en cierto sentido, digamos, va de alguna manera quizás no intencional, prepara el terreno o da ciertos recursos, ya sea recursos organizativos, incluso hasta, fundamentalmente organizativos, digamos, incluso de personal, de reclutamiento, para, digamos, lo que después pueda ser utilizado por específicamente una franja de pequeños productores rurales o campesinos, digamos, agraviada para que puedan, de alguna manera, convertir ese agravio en, digamos, un movimiento social organizado que fue, digamos, en términos locales, en términos provinciales, bueno, eso más o menos también lo sabemos, digamos, fue de lo más importante que tuvo Formosa, ¿no? En su historia, digamos, como movimiento social, como política contenciosa, fue, digamos, lo que hasta el momento es lo más conocido, digamos, y lo que realmente impuso, digamos, una dinámica política popular en ese periodo en que se desarrolló, ¿no? Así que bueno, eso sería, bueno, un poco, esa es la idea central que yo un poco quiero desarrollar algunas ideas en relación a esos aspectos, ¿no?
En principio, bueno, lo que hace Cristian es, como comentaba antes Daniel también, digamos, se ubica en el tema de la discusión en torno al, lo que sería el sujeto, digamos, el sujeto de las ligas agrarias, específicamente en Formosa, bueno, que eso está como estudiado, y él lo profundiza, que es el tema, bueno, de las diferencias que hay entre, digamos, las ligas agrarias, bueno, básicamente eran del NEA, todo el nordeste argentino, digamos, Chaco, Misiones, Corrientes, Norte Santa Fe y Formosa, fundamentalmente, eso. Y quizás los aspectos en la literatura más explorados y más conocidos son Chaco, Misiones y el norte de Santa Fe, ¿no? Porque bueno, muchos escritos, digamos, acerca de esas experiencias en distintos momentos, ¿no? Y quizás también porque fueron, fundamentalmente por ahí la de Misiones, por ahí las versiones más radicalizadas también, ¿no? Acordémonos que el momento, digamos, donde se ubica el ciclo de vida de la ULICAF, es el momento, digamos, la ULICAF, el momento de ciclo de protesta, de movilización en Argentina, entre más o menos podemos fechar el 69, 1969 con el Córdoba Base, que se va a cerrar en marzo del 76, digamos, para poner fechas así, ¿no? En ese contexto donde aparecen las ligas agrarias en general y la ULICAF en particular, digamos, ¿no? Digamos, de ahí, por ahí, digamos, la literatura, por ahí abunda más sobre estudios que tienen que ver con, insisto, más que nada Chaco, Misiones, y por ahí Norte Santa Fe por los textos de Archetti. Eduardo Archetti es un antropólogo así como que escribió un clásico en ese momento sobre teoría del campesinado, estudios sobre el campesinado y sobre la pequeña producción familiar en Argentina en general. Digamos que todo un tema conceptualmente difícil, digamos, ¿no? O complicado, muy, muy disputado acerca de las caracterizaciones, las categorías que hay que usar para estudiar o, digamos, dar cuenta, digamos, de la vida económica, como así también, digamos, de la vida política de estos actores sociales, ¿no? Bueno, y en ese sentido también actualmente, digamos, sigue el momento de las ligas agrarias, digamos, fueron un fenómeno, digamos, muy novedoso en la historia argentina, digamos, la Argentina, la producción, digamos, esto ya lo comentó también Daniel, que lo comenta Cristian en su libro, en la Argentina en general hay una débil tradición, digamos, de estudios campesinos. Y eso contrasta mucho con, en general, el resto de los países latinoamericanos, donde el sujeto campesino y la literatura sobre el campesinado es abundante, ¿no? En ese sentido, bueno, hubo, digamos, la literatura, digamos, sobre las ligas agrarias en particular, como surge ahí, ya en la década del 70, hay dos clásicos ahí, el de Ferrara y el de Rosé, y después hay poco que se sigue produciendo ahí, digamos, literatura posterior, y ahora también, pero escasa todavía, y, insisto, siempre más concentrado en caso de Chaco, Misiones, Corrientes, y en ese sentido, bueno, el de Cristian es un libro que viene precisamente a retomar un poco la cuestión de la ULICAF, de Formosa, que han aparecido también ahora algunos textos, producciones, digamos, académicas sobre Formosa, pero todavía, digamos, es un campo bastante inexplorado, ¿no? Bien, como le decía antes, bueno, ahí el texto de Cristian, bueno, discute un poco esto del campesinado, defiende un poco la noción de campesinado, él mismo aclara que es una cuestión muy debatida, digamos, la noción propia, la noción misma de campesinado, y bueno, ahí toma una posición, digamos, y bueno, a partir de ahí defiende. Digamos, eso es importante, insisto, porque la noción de campesinado, insisto, de nociones muy minimalistas, de decir que
campesino es todo cultivador rural, digamos, hasta nociones, digamos, fuertemente culturalistas que definen de alguna manera el campesinado como poseyendo algún tipo de patrón cultural fuertemente distintivo con otros sectores. Digamos, hay como una gama de posiciones, ¿no? Digamos, de alguna manera bastante complejo, ¿no? Plantea la discusión bien y toma una posición como para hacer, digamos, operativo el análisis, ¿no? Para que más o menos se entienda a partir de dónde está estudiando, y también, digamos, para ordenar un poco la narración que hace y el planteo explicativo, ¿no? Así que bueno, eso a mí particularmente me pareció, digamos, correcto, adecuado, digamos, digamos, y actualizado, ¿no? Y calificado. Y bueno, y después como también, como le decía antes, ¿no? Lo que él está tratando de hacer, lo que hace es, bueno, en los primeros capítulos analiza un poco, digamos, la cuestión de la estructura, o sea, cuál es, digamos, la situación. Él analiza dos factores, digamos, que a su entender son los que van a permitir, digamos, el surgimiento de una condición, la condición de posibilidades estructurales, por decirlo así, para la activación de la movilización de los subalternos rurales en Formosa, que son básicamente en realidad no lo dicen en estos términos, lo voy a decir yo en mis términos, digamos, fundamentalmente el proceso de sustitución de importaciones en la década del fines del 50, 60 entra como en una fase distinta, que reorganiza de alguna manera y centra, digamos, la relación de fuerzas, digamos, por decirlo así, entre las clases que había como cristalizado en la época peronista, ¿no? Y cuando toda la década del 60 un poco, y eso cómo se expresa estrictamente en Formosa a partir de la caída, digamos, de las ramas de producción, de la rama de producción textil, o sea, de bienes de consumo no durables, básicamente en la caída de los precios del algodón. Hay una sobreproducción y bueno, eso hace entrar en crisis toda el área algodonera. Eso es común con el Chaco, digamos, ¿no? Básicamente fue lo que estimuló un poco la intranquilidad de los productores algodoneros en general en toda el área algodonera, ¿no? Así que bueno, eso por un lado, Cristian lo marca bien, resume, digamos, clarificadoramente toda la literatura, digamos, y va mostrando un poco esa cuestión. Por el otro lado, toma lo que sería específicamente un proceso de despojo campesino, ¿no? En ese momento también, y eso tiene que ver con una historia específica de Formosa, y ahí también establece un poco el proceso político en Formosa específicamente, la provincialización reciente, o sea, reciente en términos de la Constitución General del Estado Argentino, ¿no? Es decir, y bueno, y la necesidad, digamos, de, bueno, regularizar la tenencia de la tierra, ¿no? Gran parte de la tierra era fiscal, estaba en manos del fisco, aparte de la, digamos, la privatización de la tierra que había acontecido por distintos mecanismos legales entre el fin del siglo XIX y principios del siglo XX, bueno, que más o menos se conoce también, donde hubo una concentración, digamos, sorprendente de la tierra en Formosa, ¿no? Así que bueno, digo, y eso lo que da como consecuencia básicamente el otro, digamos, mecanismo que empieza a disparar, digamos, el malestar de los campesinos, específicamente en Formosa, que es el tema de la privatización de la tierra en Formosa, digamos, básicamente con un gobierno, ¿no? Había hablado anteriormente, Daniel, bueno, fundamentalmente es el gobierno de la época ya de la Revolución Argentina, ¿no? El 66, que acá en Formosa es un gobernador que fue casi todo el protagonista, digamos, de esa política, que fue Sosa Laprida, digamos, y bueno, en ese sentido, bueno, todo un proceso de entrega de la tierra a los que se entiende que son actores empresarios específicamente. Se intentaba, digamos, el discurso un poco del gobierno militar en esa época, lo que se llama
los regímenes burocráticos autoritarios, digamos, ¿no? Era fundamentalmente, aparte de, bueno, digamos, reprimir a las fuerzas sociales contestatarias, digamos, tenía una fuerte intención de modernizar la economía, específicamente en Formosa. Eso se traducía en el aliento fundamentalmente a la ganadería, una ganadería como más moderna, ¿no? Y eso es lo que produjo, bueno, el desalojo, digamos, de muchísimos campesinos, la ocupación de tierra que ya estaban en manos de los campesinos, y bueno, eso es lo que permite, digamos, la situación de intranquilidad y de agravio, ¿no? Así que bueno, en ese sentido, esas son las condiciones estructurales, es lo que más o menos Cristian narra en los primeros capítulos, y después están los capítulos más específicos, donde a partir de esa situación estructural, él trata de, bueno, introducir ahí, digamos, como ya los actores, ¿no? Fundamentalmente, y ahí, como yo había adelantado ya, me parece la parte más lograda del libro, digamos, como un poco, tomando un poco, digamos, el tema como a partir de la intervención del INTA y de distintos sectores de la Iglesia Católica, y también la Iglesia Católica también, ya en ese momento en todo el mundo, radicalizada, digamos, ¿no? Un poco ayornándose al clima, digamos, de polarización social y política que había en todo el mundo en la década del 60. De hecho, en la década del 60, entre el 69 y el 74, hay un ciclo de protestas, de huelgas también, ¿no? O sea, es una época, no solamente en Argentina, sino en todo el mundo, hay como un alza, digamos, de la lucha popular en general, ¿no? Así que, bueno, y ahí muestra, digamos, ahí trata un poco de ver cómo actúan, digamos, distintas instituciones, incluso personas específicas, que desde el movimiento, desde la acción católica, ¿no? Van, digamos, se va produciendo ese proceso, digamos, de acercamiento, y donde, digamos, de la acción más pastoral evangélica, si se quiere, se va transformando en un movimiento de reivindicaciones que va a desembocar después en la constitución de una organización de movimiento social, digamos, como se dice. Así que, bueno, y ahí está, digamos, ¿no? Esa por ahí la parte más rica, como ya lo dijo Daniel, digamos, en el central, está bien trabajado con, trabaja distintos archivos, ya sea del obispado acá de Formosa, o distintos archivos personales, como para, digamos, tratar de ver la trama esta, ¿no? Entre, digamos, por un lado, los campesinos, los productores, los pequeños productores, y bueno, y estos actores, digamos, los agentes externos, ¿no? Lo que también se dice, ya sean sectores vinculados a la Iglesia o al INTA, digamos que ahí, digamos, va como surgiendo esta cuestión, el nexo necesario para que los problemas, digamos, estructurales se van transformando, digamos, en acciones específicas, en acciones colectivas específicas, y que se constituya la ULICAF en el 71. Así que, bueno, eso, ¿no? En ese sentido, bueno, me parece que esta es la parte como más interesante, digamos, y la más rica. Y a mí particularmente, vuelvo a insistir con esto, quizás la parte digamos, el mayor aporte, el de Cristian, y que se podría seguir trabajando, es el tema del rol que juega el INTA, digamos, ¿no? Me parece súper, digamos, novedoso empíricamente, digamos, el tema. Y bueno, y Cristian muestra, digamos, esta cuestión. Digamos, en términos teóricos, uno puede decir, bueno, es una suerte, ¿no?, de desarrollo del poder infraestructural del Estado en Formosa, que recién está apareciendo en ese momento, ¿no? Es una cuestión de la relación Estado-sociedad, y cómo, si bien las movilizaciones pueden ser entendidas, los movimientos sociales contestatarios, la protesta social, ¿no? Como que se quiere englobar toda esa área temática, se entiende, y es cierto que en gran parte se definen por
ser estructuras organizaciones y acciones, digamos, episodios no institucionales, a la vez, digamos, en su origen, incluso en su desarrollo, como una interrelación, digamos, con actores y con estructuras del propio Estado, que me parece que muestra un poco la complejidad de la configuración de los movimientos de protesta o de la política contenciosa en general, ¿no? Así que, esto es algo que por ahí está trabajado, pero igual Rotigi, toda esta gente un poco trabaja esto y me parece bueno, digamos, en principio lo que está mostrando Cristian, y por ahí seguir profundizando en ese aspecto, ¿no? Así que bueno, yo con esto estoy cerrando, así me parece, digamos, a mí particularmente, insisto, es una más allá de que esté poco estudiado, digamos, el trabajo de Cristian viene a hacer un gran aporte, no solamente empírico, sino también, digamos, por toda esta discusión conceptual que bien está planteando Cristian, realmente también, digamos, no solamente nos hace conocer sobre la ULICAF, digamos, sino también algunas cuestiones que podemos aprender de la ULICAF. A mí particularmente lo que puedo aprender de la ULICAF en este análisis que hace Vázquez es, digamos, repensar o pensar más profundamente la relación entre Estado y acción colectiva contenciosa. Que me parece que es como más compleja de lo que por ahí se tiende a ver, digamos, ¿no? Entonces, me parece que como para cerrar, yo dejaría esa idea que a mí particularmente es lo que más me hizo pensar el texto de Vázquez, que realmente es excelente, digamos, obviamente. Estoy invitando a que lo lean, los que todavía no han leído, porque, bueno, es muy clarificador en todos esos aspectos que yo intenté, quizás no tan ordenadamente, plantearlos, ¿no? Así que, bueno, yo con esto cerraría. Y creo que ahora sigue, bueno, Cristian. Bueno, buenas tardes para todas, para todos. La verdad que es un placer poder estar compartiendo con ustedes. Y en verdad lo que ya plantearon Sergio y plantearon Daniel, en gran sentido ya me queda muy poco margen para poder plantear cosas y emitir opiniones, porque como comenzó Daniel, tenía pensado iniciar esta presentación que tiene que ver con posicionar en el marco general de, a lo largo de esta investigación, contraje múltiples deudas. Constantemente fui adquiriendo deudas con un montón de actores sociales, personas de carne y hueso. Entonces siempre comienzo como dando, en términos generales, un agradecimiento por haber podido realizar este trayecto de investigación. Como bien decía Daniel, esto se ve inserto dentro de políticas públicas. Yo siempre destaco que al momento que yo hice la carrera en la Universidad Nacional de Formosa, la palabra del CONICET no estaba dentro del lenguaje. Y hoy en día tenemos un instituto perteneciente al mismo. Y de paso ya agradezco a todos los compañeros del Instituto de Investigaciones sobre el Lenguaje, Sociedad y Territorio que estuvieron organizando esto, que le pusieron el cuerpo a esta actividad. Así que partiendo desde ahí, creo que agradecer al conjunto de políticas públicas que permitieron, o que siguen permitiendo, cada vez también hay que dar cuenta de la situación penosa que atraviesan actualmente, y desde el 2015 a esta fecha, los compañeros, colegas, compañeras del CONICET. Así que también ahí un reconocimiento a esa situación. Entonces, hago, por un lado, agradecimientos a todo lo que tenga que ver con la educación pública en términos generales. Por el otro lado, a aquellos que son los verdaderos protagonistas de este trabajo, que son aquellos que pese a todas las limitaciones económicas, sociales, políticas de ese momento, pudieron dar origen a la organización de mayor envergadura en términos organizativos y en términos de movilización de la historia provincial.
Así que ese es como el marco general en el cual un saludo para dar inicio. Y después meterme en algunas cuestiones puntuales que fueron planteando tanto Sergio como Daniel y que también fueron apareciendo en las personas que están participando con nosotros a través de Facebook. Rodrigo nos fue pasando algunas preguntas. Y una de las cuestiones aparece allí, que es cómo surge el libro. Y como Daniel bien había dicho, él cuando decide dirigir mi trabajo de investigación, lo mío venía más pensado desde el lado de Iglesia y Dictadura. O sea, yo venía pensando en Iglesia y Dictadura. Hay un caso emblemático en Formosa, que es cuando Santiago Benevot lo meten preso después del 5 de octubre del 75, que es donde se hace el copamiento del regimiento con posterioridad, comienza un conjunto ardido y apresamiento a todos los dirigentes sociales, políticos. Es decir, el 5 de octubre permitió desarticular todas las organizaciones sociales que estaban previamente. Entonces yo tenía ese dato como hecho de referencia y miraba hacia adelante, pensaba dentro de mi limitada marco de referencia todavía y lecturas, más vinculado a Iglesia y Dictadura, pero no pensado como la complicidad, sino pensado como una iglesia que resistía a ese proceso. Pero en verdad, a medida que fui adquiriendo nuevas lecturas, me fui dando cuenta de que en verdad la pregunta estaba más hacia atrás que hacia adelante. Para saber lo que sucedió en ese proceso, tenía que mirar más hacia atrás que hacia adelante. Y es allí donde, por un golpe de suerte, pude acceder al archivo del movimiento rural de Acción Católica, que hasta ese momento estaba bajo custodia de Alberto Sili y Tudi Nocetti. Entonces de ahí se fue definiendo mi objeto de estudio, que cada vez se iba circunscribiendo más a lo que era el movimiento y al trabajo previo al surgimiento de las ligas. ¿Por qué? Porque Santiago Benevot, el sacerdote francés que había sido apresado en Formosa, fue asesor del movimiento rural de Acción Católica. Entonces desde allí fueron surgiendo algunas cuestiones que tienen que ver con cómo lo fui pensando al libro, que estuvo más dado por esas cuestiones y esos imponderables que tiene la investigación social, de poder dar con ese acervo documental y también poder encontrarme a Tudi y Alberto, que en verdad me abrieron puertas para poder... fueron informantes claves que a la vez me abrieron puertas para entrar en diálogo con otras personas que fueron partícipes de esas experiencias. Pero, aún así, ahí hay algo que plantea Sergio, que para mí también es algo interesante, de poder ver otros actores más allá del movimiento rural de Acción Católica. Cuando se habla de las ligas, siempre se pone al movimiento rural de Acción Católica como un antecedente. Y en el caso de Misiones, Santa Fe y el Chaco, al movimiento cooperativista, y es como que no hay otros actores. En algunos casos, por el caso de Formosa, hablan de Incupo, pero en verdad Incupo surge casi al mismo momento que las ligas. Entonces, ahí hay una cuestión a atender de que las ligas y Incupo inician su trabajo casi son contemporáneos. Y ahí me fue de gran ayuda una persona que siempre hasta hoy día me acompaña en diferentes procesos de investigación, que es Isabel Argüello. Una vez estuvimos hablando con Isabel y yo había encontrado un documento donde planteaba que hubo un trabajo, una actividad particular en un lugar cerca de Laguna Blanca que era de el INTA. Entonces le pregunté nada más si el INTA había tenido, si ella tuvo conocimiento sobre alguna participación, y me dice, sí, Cristian, yo participé en los clubes del INTA.
Entonces, el INTA aparece ahí como otro actor importante, y a medida que fui consultando por el INTA, cada vez era más evidente que cobraba fuerza el argumento de que el INTA había tenido mucho que ver en la conformación de las ligas. Es decir, fue uno de los primeros espacios de sociabilidad. Hoy en día, un colega, un amigo, Darío Machuca, está profundizando en los estudios sobre el INTA, analizando juventud y los espacios de sociabilidad que creó el INTA. Entonces, creo que ahí hay una beta para seguir analizando. Después, hay una cuestión, ya que hablamos de los aportes y qué cuestiones introduce este libro. Otro de los espacios o instituciones que aparece, que yo planteo que también es un aporte, es el COFAS. Las Hermanas Cruzadas de la Iglesia creo que son un aporte que complejiza la visión. No solamente porque introducen un nuevo actor, sino porque da visibilidad a las mujeres que hasta ese momento no eran tenidas en cuenta, o sobre todo en el ámbito rural, pensemos, aún menos. Y oh casualidad, también Isabel Argüello había atravesado por esos espacios formativos, entonces cada vez más me hablaba de una multiplicidad de actores, si bien yo le sigo dando un peso fundamental al movimiento rural de Acción Católica, considero que el desarrollo del movimiento en diócesis como la de Formosa se pudo dar en tanto se articuló con estos tipos de organizaciones pretéritas. Y se potenció todo el trabajo en el medio rural a partir de que de forma conjunta pudieron llevar adelante actividades hacia las zonas rurales. Una de las preguntas que aparece en el chat plantea acerca de cómo pasar de lo estructural, de las cuestiones generales, a las políticas puntuales o a la organización puntual de los sujetos. Para mí ahí hay una cuestión muy interesante de ver, es que tiene que ver con las políticas de privatización de tierras. Si bien nosotros vamos analizando el conjunto de distribución de tierras en términos llevadas adelante por el Estado provincial que se estaba constituyendo, eso también es otra de las cuestiones a profundizar, el vínculo entre diócesis y Estado que se van conformando en un mismo momento histórico, o sea, son contemporáneos también, ambos. Es que a partir del año, si bien en el año 1966 comienza la Revolución Argentina con su política, en el año 1968, comienza un proceso de privatización de tierras que es violenta y que tiene como característica el despojo sobre los campesinos. Entonces allí, si uno ve la prensa, yo transcribo algunos informes de la prensa, veo que esta actividad que tenía que ver de promoción rural, que tenía que ver con cuestiones más ligadas a la evangelización, comienza a tener un cariz más político de plantear cómo nos organizamos para resistir a el desalojo masivo, porque no era solamente el desalojo de una o dos familias, eran colonias enteras que eran privatizadas y pasaban a manos de uno o dos grandes terratenientes. Y allí yo pongo como un dato ejemplar que se tocaban los piquetes vecinales. Los piquetes vecinales eran una tierra de forma comunitaria que se usaba para el alimento de los animales de tiro, o eran aguadas que permitían que la comunidad tuviera un espacio para sus animales. Y imagínense que eso a ser privatizado, en verdad no afectaba a una familia en particular, sino al conjunto de la comunidad. Y eso fue como llevando, por un lado, a que los campesinos que estaban siendo despojados buscaran una alternativa a esta situación, y por el otro lado, las diferentes organizaciones que venían trabajando
en el medio rural buscaran una forma de acompañar ese proceso. Entonces ahí se ve un claro nexo entre una cosa y la otra. Yo también, Daniel lo dijo casi de forma humorística, de que yo tengo un personaje que sería como mi Menocchio en términos del texto, que es Hilarión Patiño. Hilarión Patiño es un caso particular, es una persona con nombre, apellido, un lugar de referencia que plantea que le están despojando de un pedazo de tierra que en verdad es un pedazo de tierra fiscal, y una persona X viene y se adueña de esa tierra, siendo que tiene los mismos privilegios sobre esa tierra, que es fiscal, o sea, ni uno ni otro tenía el derecho de esa tierra, pero otras personas, basándose en ciertos capitales y contacto con la policía y personas de tierras, de la dirección de tierras, le vienen a plantear que tiene que abandonar esas tierras. Y allí, Hilarión Patiño, entre varias cosas que él cuenta, su situación sumamente triste, pero termina su carta que mandó al diario, porque no había una organización todavía que pudiera llevar adelante su reclamo. Él termina diciendo que él no pide para él y su mujer, que son paraguayos, migrantes, sino que pide para sus 5 hijos, que son argentinos. Y desde ahí yo veo ya en el año 65, que es esa nota, ya está el germen de lo que en el año 71, cuando se crean las ligas, va a ser el eslogan, aunque sea para nuestros hijos. Es decir, en el año 65 él ya había irvanado ese argumento. O sea, no me pueden, porque uno de los argumentos del Estado o de los gobiernos era que no se le podía dar tierras a los paraguayos porque era una zona de frontera y eso podía generar problemas en términos de seguridad interna. Entonces, Patiño muy inteligentemente le pregunta, o hace una pregunta diciéndole, bueno, yo no le estoy pidiendo para mí, sino que le estoy pidiendo para mis 5 hijos que nacieron en esta tierra y por lo tanto son argentinos. Así que ahí hay una cuestión particular de cómo ver lo general y lo particular que los sujetos. Hay otra de las preguntas que aparecen que habla sobre el Concilio Vaticano y sobre Medellín. Eso es, en todo el marco de referencia, todos los estudios que hay sobre el catolicismo de la década del 60, 70, necesariamente dan cuenta del Concilio Vaticano, que fue un parteaguas para la Iglesia Católica, que sale de ese espíritu de cruzada y comienza algo más ecuménico, la participación de los laicos, pensar el movimiento rural de acción católica y la posibilidad de dialogar con los obispos y que los obispos vuelvan atrás sobre sus decisiones, tiene que ver con un espíritu conciliar de donde los laicos pueden dialogar y pueden llevar adelante diferentes tipos de actividades. En ese sentido, podemos ver por un lado eso en el trabajo, por lo menos intento, de que en ese clima de época los movimientos de acción católica comienzan a tener mayor posibilidad de decisión y llevar adelante esas actividades. Tanto es así que el Movimiento Rural de Acción Católica se propone, a partir de mediados de los 60, que dentro de la conducción del movimiento deberían estar los verdaderos campesinos. Es decir, aquellos campesinos que ya se habían formado estaban en condiciones de llevar adelante la organización del movimiento. Y eso fue un debate dentro del episcopado que quedó ahí sin resolución, pero fue un planteo desde los laicos hacia la cúpula eclesiástica. Y después hay otra cuestión que no es muy abordada, pero que es sumamente importante, yo lo remarco, lo busco remarcar, que en verdad no lo remarco tanto porque yo lo haya visto, sino que hay un trabajo de Fernanda Beigel que plantea que en verdad también
el Concilio Vaticano II permitió el encuentro entre diócesis pobres, diócesis con mayor capacidad de recursos económicos y también de sujetos, y comenzó a articularse a partir de allí la ayuda, una ayuda mutua entre diferentes grupos eclesiásticos. Es en ese marco donde el Movimiento Rural de Acción Católica consigue financiación de la Iglesia alemana a través de Miserio y Atenia, que va a permitir llevar adelante la regionalización. El NEA va a ser la primera región eclesiástica o que va a trabajar de forma a través de la pastoral de conjunto, que se denominaba muy en clima de época con el concilio. Así que hay un montón de cuestiones que van surgiendo entre el concilio y Medellín y la inserción de este movimiento en el ámbito de la diócesis. Y otro punto, por ahí ya más anecdótico y más entrado en la década de 70, fines de los 60, principios de los 70, es que se quería crear en Formosa un grupo que se llamaba Justicia y Paz, que hacía referencia a los documentos de Medellín para defender a los campesinos. Es decir, cuando todavía no había constituido ninguna liga en la región, salvo las ligas del Paraguay, acá en Formosa se plantea, bueno, tenemos que crear una organización que defienda los intereses de los campesinos. Entonces allí plantean de crear un grupo que se llame Justicia y Paz, muy en relación con los documentos de Medellín, que eran una relectura del concilio a la realidad de nuestro continente. Y también, ya más adelante, cuando expulsan al movimiento rural de la Acción Católica, en los documentos que produce el MIJAR, que era una organización mundial de juventud rural católica, se plantea que expulsan al movimiento de la institución eclesiástica solamente por llevar a la práctica las conclusiones de Medellín y el Concilio Vaticano II. Es decir, todas estas prácticas que buscan dar cuenta de las condiciones de los sujetos subalternos es más o menos los que abrazan estas prácticas. Después, otra de las cuestiones que aparecen como pregunta, como consulta, es por el nombre del libro. Allí tengo que decir que cuando mandé a que le hagan el referato al libro, en la parte del referato estuvo Alicia Cerveto y Marina Franco, así que también le agradezco la lectura del material. Me recomendaron que tenía que acortar el título, que era un título muy de tesis que no daba cuenta. Entonces yo ahí tenía pensado como dos posibilidades, que era uno de los eslóganes, aunque sea para nuestros hijos, pero me di cuenta primero de dos cosas, que aunque sea para nuestros hijos, es solamente una referencia mínima dentro del libro, y por el otro lado, que aunque sea para nuestros hijos, es una consigna que las ligas la van a llevar muy arriba, va a ser una de las consignas más aglutinantes. Entonces pensé que sería conveniente dejar ese nombre para futuros trabajos o para alguien que aborde las ligas propiamente dichas. Entonces yo utilicé el segundo eslogan. El eslogan Campesinos de Pie también fue uno de los eslóganes que planteaban al momento de la organización de las ligas. Así que pasa más o menos por ahí. Ahora yo me quiero detener unos minutos antes de concluir antes que Rodrigo me diga que ya estoy pasado de hora, para dar cuenta de algunas cuestiones que fueron surgiendo a partir de la publicación del libro. Y una de ellas, o algunas, tienen que ver
con la interacción con los hijos de los exliguistas. Es decir, varios que pudieron leer el material o que lo comenzaron a leer, se veían reflejados a través de comentarios de Facebook, a través de mensajes de texto, a través de WhatsApp, de que sus padres participaron en esa organización, de que conocían a Isabel Argüello, que conocían a Tudi Nocetti, es decir, comenzaron a esa historia que por ahí bien se hacen algunos comentarios sobre cuestiones generales, estructurales, un material que elaboraron juntos que habla sobre la actividad de su padre en un lugar cercano al Colorado y que sobre todo tratan de recuperar la cuestión de la práctica pastoral de Santiago de Nebot en ese lugar. En ese sentido, me sentí bastante contento ayer cuando me mandaron ese material con fotos, que tiene que ver con el uso de la historia oral dentro de las posibilidades de los sujetos que, ellos me decían que varios ya habían fallecido, pero cómo se está buscando reconstruir desde diferentes espacios, desde diferentes lugares, esto que es una de las experiencias organizativas más importantes de la historia provincial. Y esto que se plantea, la verdad, da cuenta de ello, y que el libro sirva para comenzar a conectar a todas esas personas, la verdad que me pone muy contento, muy feliz. Así que no solamente las cuestiones que tienen que ver con la investigación y poder que este material sea un material de lectura, consulta y debate dentro de los ámbitos académicos, sino también el nexo que hay con los hijos o incluso los propios participantes de toda esa experiencia organizativa. Así que yo creo que queda mucho por trabajar todavía en la etapa que yo abordo, que son las décadas del 60. Creo que el trabajo de Darío, el trabajo de Diana, que vienen abordando cuestiones semejantes a las que se están planteando, creo que son muy positivas y creo que nos queda por delante todo lo que tenga que ver con la cuestión de las ligas. Si bien recientemente salió el libro de Mónica Galdó, creo que hay un conjunto de cuestiones que hay que atender y una de esas, y con esto voy cerrando mi intervención, no sé si después va a haber preguntas, es que cuando estaban conformadas las ligas, se crearon dentro de las propias ligas una organización juvenil, es decir, la Unión de Ligas Campesinas Formoseñas de Jóvenes. Ese tema es algo que no aparece en ninguna cuestión analizada, que la verdad que me interesa poder abordarla, y creo que se puede tomar o se puede tener como referencia lo que tiene que ver con el INTA, por un lado, porque el INTA tenía una actividad puntual con los jóvenes, como también el COFAS, que tenía una actividad puntual con las jóvenes. En ese sentido, creo que ahí hay una pregunta de indagación todavía no hecha, todavía no analizada, que ameritaría poder pensarla, y si es de forma colectiva, eso potencia mucho más los trabajos. No sé si hay alguna pregunta, alguna cuestión más. No, creo que ya las fuiste respondiendo a medida que iban surgiendo. Creo que faltaba una sobre el tema de la migración, creo que es, de Maximiliano Camarda, en torno a la migración, cómo aborda la dinámica poblacional en el tiempo. Era la que te faltaría responder para ser completos y perfectos. Entonces, ahí Isabel Argüello me está ayudando, que era la Julicaf, la organización de jóvenes de las ligas que estaban
que se conformó. Y otra cuestión que también por ahí le atañe mucho más a Sergio y a sus trabajos, poder analizar no solamente a los campesinos como tales, sino a los sectores modernizantes, que a la vez eran expulsantes de población, y poder inscribir todo lo que sea la Revolución Argentina a un proceso de modernización, donde en ese proceso de modernización los campesinos no tenían lugar, por esa imposibilidad de acumulación. Yo creo que ahí también hay algo para seguir abordando, pero eso seguramente Sergio lo va a hacer de forma muy positiva. Y ahí vuelvo a la pregunta que me hiciste, que surgió sobre la migración. Gran parte del trabajo parte sobre una idea que tiene que ver con que esta población que estamos analizando, estos campesinos, están íntimamente vinculados con la migración paraguaya. Y esto que dije hoy, aunque sea para nuestros hijos, de que Hilarión Patiño era migrante paraguayo, no podía acceder a la tierra por esta condición. Eso se puede ver, es un sujeto particular, pero esa trayectoria es una trayectoria general, que comienza a fines del siglo XIX y lo podemos ver hasta la actualidad. Pero van a ser los migrantes paraguayos expulsados por cuestiones políticas, cuestiones sociales o económicas, los que van a ser los protagonistas de la puesta en marcha de la producción algodonera en los minifundios. Así que ahí hay un vínculo sumamente estrecho entre una cuestión y la otra. Y ya que se habilitó esa pregunta, también quiero plantear otra cuestión que tiene que ver, que dijo Daniel sobre el archivo del Movimiento Rural de Acción Católica, que lo tuvieron resguardando Tudi y Alberto. Actualmente se encuentra en la UNS, está en proceso de digitalización, pero una gran cantidad de documentos ya está disponible. Y alrededor de ese archivo se fue generando lo que son varias preguntas de investigación que van dando vuelta. En ese caso hay un trabajo en marcha de Leonardo Fernández que aborda la cuestión del Chaco, más o menos plantea las mismas interrogantes o cuestiones, pero para la cuestión del Chaco. Y si bien no necesariamente se nutrió del archivo, pero sí está trabajando con él, también Claudia Calvo, que analiza para el caso del Chaco la cuestión de memoria, trabaja la cuestión de memoria, cómo se rememora actualmente las ligas en el Chaco, es un trabajo muy interesante. Y otro de los trabajos también sumamente interesantes es el de Florencia Contardo, porque me vino Nombrar Mijar, que es una organización internacional, y ella lo que analizó en la tesis de maestría es el vínculo entre Brasil y Argentina, sobre todo las apropiaciones y circulaciones de diferentes ideas que hubo en esos espacios, muy vinculado con el campo católico. Así que creo que ese archivo da para mayores preguntas, mayores interrogantes, para seguir siendo analizada, y tiene la posibilidad de poder acceder a él a través de un clip. Así que eso también es importante destacar. Yo no te escucho, Ignacio. Daniel, Sergio, Cristian, muy agradecidos por su tiempo, por sus exposiciones. Ahí abajo, tanto en el Facebook mismo como acá en la pantalla,
Tenemos una de las direcciones donde se puede bajar el libro de Cristian. Quien lo quiere en papel se puede comprar en papel, pero también se puede bajar en PDF. Por lo que le agradecemos el momento, y para nosotros es muy importante poder hacer esta presentación en sociedad, tanto desde el INILCIT como sobre todo por la experiencia de la publicación del libro de Cristian, ¿no? El hecho de poder compartir con la comunidad, no solo académica, sino con la comunidad en general, las investigaciones que nosotros hacemos es muy importante, y por eso comenzar nuestras series nuestro ciclo de compartires virtuales con la presentación en comunidad de nuestras investigaciones es fundamental, es clave. Así que, bueno, les agradezco muchísimo, les agradezco a todos los que estuvieron presentes en esta visión, a los que mandaron sus preguntas, a los que mandaron los saludos a través de Facebook, y nos volveremos a encontrar pronto. Daniel, Sergio, Cristian, millones de gracias. Gracias a ustedes y a todos y a todas. Muchas gracias a ustedes por la Chao. convocatoria.